Hola a todas, hola a todos. Muchas gracias por escuchar y gracias al Congreso Internacional de Narrativa y Estética por aceptar mi propuesta, que va a tratar sobre la ontología del espacio y el lenguaje fílmico en el cine documental de Chantal Akerman. Bien, esta es nuestra protagonista y este es el itinerario, que empieza con una definición del corpus, la pregunta de investigación, los objetivos y la hipótesis, para luego tratar brevemente la noción de giro subjetivo aplicada al cine documental. Posteriormente dedicaré un breve espacio a hablar de autoras importantes en ese contexto de la apertura subjetiva del cine documental y en último lugar hablaré de Chantal Akerman, de su ética de la persistencia y de su trabajo con dispositivos fílmicos en el cine documental. Acabaré con unas conclusiones y una bibliografía. El corpus sería los documentales experimentales de Chantal Akerman en los 70, que es la década en la que ella empieza a trabajar. Pregunta de investigación: ¿qué operadores textuales permiten reformular el tratamiento del espacio y el tiempo en el contexto de la no ficción experimental? Los objetivos serían, en primer lugar, contextualizar la obra de Akerman en el giro subjetivo del cine documental. En segundo lugar, detectar operadores textuales en el corpus. Tercer lugar, investigar el modo en que intervienen en la puesta en forma. Y, por último, analizar sus efectos con respecto al espacio y al tiempo. La hipótesis sobre la que vengo trabajando es que a partir de la iteración y del uso estratégico de recursos de la puesta en forma, el primer cine de no ficción de Akerman reformula la experiencia del espacio y el tiempo, poniendo de relieve su dimensión performativa. En cuanto al giro subjetivo, se trata de un concepto popularizado por la teórica argentina Beatriz Sarlo en su libro Tiempo pasado, Cultura de la memoria y giro subjetivo, una discusión, donde hay una relectura, una reivindicación de los relatos en primera persona del yo subjetivo como fuente de memoria, ¿no? En contraste con una historia hegemónica institucional. Entonces, bueno, dentro de ese libro, Beatriz Sarlo dice contemporáneo a lo que se llamó en los años 70 y 80 el giro lingüístico, o acompañándolo muchas veces como su sombra, se ha impuesto el giro subjetivo. Aprovecho para traer a colación esta cita de Català Domènech y Cerdán, refiriéndose al cine documental, por la que dicen no es en el medio donde debe residir la garantía de verdad, sino en el cineasta. Así pues, el final de los años 50 y el principio de los años 60 marcaría un antes y un después para el cine documental. Antes de eso, había una hegemonía discursiva del documental expositivo, en el que predominaba una asertividad del discurso y una presunta objetividad, es decir, la idea de que esto ha sucedido así. Las herramientas de producción eran poco accesibles y pesadas, y eso a su vez repercutía en un difícil acceso de las creadoras a la financiación y los medios. A partir de los 60 se produce una revolución de los equipos ligeros, una mayor democratización de ese acceso a herramientas de producción, lo cual redunda en una permeabilidad de los espacios de los discursos documentales a la subjetividad, una diversificación de las formas y discursos documentales que además va a estar acompañada por la revolución teórica que traerán consigo el postestructuralismo, los estudios culturales y otras corrientes. Este contexto va a ser fértil para la aparición de autoras creadoras como Barda, Akerman o Dura. Dentro de ese cine documental que se abre a la subjetividad van a haber varios subgéneros que en muchos casos se van a confundir con fronteras, digamos, flexibles, como el videodiario, el ensayo fílmico, el film epistolar, la home movie o el diario de viajes. Decía Michael Renoff que la idea misma de autobiografía desafía la idea misma de documental. Y decía Griffiths que la presencia del cineasta o la cineasta en el encuadre como un sujeto específico desafía muchas de las nociones idealizadas de documental. De hecho, decía que esa presencia trae a la superficie una tensión subyacente entre el cineasta o la cineasta como autor o autora de la realidad y el cineasta o la cineasta como sujeto en la realidad. Bien, ¿quiénes son esas mujeres que irrumpen en el terreno de la no ficción y lo hacen, como hemos mencionado,
a través de un cambio de paradigma técnico que permite su acceso a esos medios, algo que confirma Laura Mulvey. Pues son la propia Agnès Varda, la propia Ackerman o gente como Marguerite Duras, que van a irrumpir en distintos modos y algunas lo van a hacer primero en la ficción y luego van a saltar a la no ficción, pero todas ellas van a pasar por la no ficción con las películas que vemos aquí. Varda a la izquierda con O estaciones o castillos, Ackerman en el centro con El niño amado o Cómo juego a ser una mujer casada, y a la derecha Marguerite Duras con Le Main Negative. Mulvey, de hecho, menciona varios ejemplos en su artículo. Pone como ejemplo a May Setterling, que fue actriz convertida luego a directora, la propia Varda, Mesaros y Chitilova, y habla de cómo esas mujeres fueron reconocidas sobre todo en la esfera vanguardista. Lisa French ha trabajado en la idea de una posible o una potencial, digamos, mirada femenina y ha concluido que no se puede hablar en sentido unívoco, de una única mirada femenina, pero sí que ha trabajado en, digamos, rasgos que se definen en común y en oposición a ese cine hegemónico, patriarcal, como pueden ser estos que ven aquí en pantalla. La propia Ackerman hablaba en una entrevista de cómo le gustaba dar visibilidad a cosas que nunca se veían en pantalla, como pueden ser, por ejemplo, los gestos diarios de una mujer, que es exactamente lo que hacía en su bien conocida Jeanne Dielman. Bien, vamos ya a pasar a hablar de los dispositivos que propone Ackerman en su cine documental. Probablemente el más famoso es el plano fijo, es decir, la idea de un plano fijo que se mantiene en el tiempo buscando una persistencia que va a significar varias cosas. En primer lugar, buscar una poética del cuerpo y la gestualidad de las actrices, como sucede en su primera película documental, que es esta que tienen en pantalla. Explorar en ese sentido cuerpos en tiempos muertos, no cuerpos bajo una mirada deseante, sino cuerpos que se miran y que buscan una identidad. En ese marco se fijan los gestos, pero también en las conversaciones banales, en los momentos de aburrimiento, en los momentos en los que, en un sentido tradicional, no sucede nada. Y en esta intención hay una búsqueda del forzamiento del espacio y el tiempo en el que se intenta desautomatizar mecanismos de expectativa del espectador o la espectadora, ¿no? Y en definitiva, desactivar la narración en un sentido tradicional. Para ello, Ackerman, que además va a repetir estas estrategias en trabajos posteriores, como el 15-8, digamos que va a explorar los límites cinemáticos del espacio, como ha dicho Jacobs, ¿no? Siempre buscando a través de las posiciones de la cámara, también del montaje o incluso de los movimientos de cámara, algunos los veremos a continuación. Ella se autoimpone unas restricciones y a través de esas restricciones siempre hay una dialéctica entre interior y exterior, entre el campo y el fuera del campo, ¿no? Siempre hay una tensión. La propia Ackerman tiene una frase bien conocida que es: necesito un pasillo, necesito puertas, de otro modo no puedo trabajar. Ese plano fijo no significa necesariamente que tenga que estar quieto. Aquí en Hotel Monterrey, por ejemplo, vemos el plano fijo dentro de un ascensor y cada vez que el ascensor se para en un piso, la cámara nunca se va a mover, pero el ascensor sí. Entonces, cada vez que se detiene en un piso, vamos a ver un mundo que se abre ante la cámara. La lente va a registrar un nuevo escenario, la lente va a registrar nuevos personajes y el espacio está mutando constantemente delante de nosotros. Es decir, el concepto mismo de cotidianidad, del día a día, convertirse en no un espectador, sino en un observador activo. Habla Margulis de que la dimensión utópica de ese día a día
precisamente es la resistencia a su institucionalización, ¿no? Y habla del impulso de Chantal Akerman de intentar registrar esa rutina, esa cotidianeidad en su materialidad. Y al mismo tiempo, como esa materialidad entra en conflicto con con la imposibilidad de representarlo absolutamente todo. Este tipo de tensión o de fricción está, por ejemplo, también en News from Home, su película en Nueva York, y en planos, en cuadros tan maravillosos como este del metro, en el que vemos historias encuadradas a través de los pilares de la estación de metro, y de repente un tren que irrumpe, y como esas capas de historias que teníamos ante nosotros van a verse solapadas a su vez por un nuevo escenario, un tren con puertas que se abren, que se cierran, gente que entra, que sale, historias que se entremezclan. Decía White que la lógica arquitectónica digamos, de ese espacio urbano, las condiciones para cada composición, ¿no? Eran determinantes para Ackerman y ella establecía siempre una altura de cámara en News from Home y una distancia para, digamos, transmitir su relación con la ciudad. Una relación que el propio White expresa como una relación distante, es decir, una relación de no integración completamente en ese espacio urbano que se transmite a través de esa adherencia a ese dispositivo. Hablando ya de movimientos, en La Chambre, en la habitación de 1972, un poco anterior, es un movimiento giratorio, es decir, aquí el dispositivo se trata de un plano 360 en el que la cámara va girando, en el que vamos a ver a la propia Ackerman en su habitación y la idea es que en cada giro, en cada nueva pasada de la cámara, digamos, el espacio y la propia Ackerman son distintos, es decir, es el mismo, pero al final esa incidencia del tiempo y de la cámara sobre ese espacio acaba convirtiendo esa cotidianeidad en digamos, en un espacio de mundos posibles que se van abriendo con cada giro y se van representando con cada giro. Algo así sucede en Hotel Monterrey, donde hay un traveling que avanza a través de un pasillo y luego va a retroceder, y luego va a volver a avanzar y luego va a volver a retroceder. La idea es, como he dicho antes, buscar siempre esa performatividad del espacio, es decir, cómo ese espacio va mutando con las condiciones que se están dando en ese momento. De hecho, luego el traveling lo repetirá con la luz del día, es decir, durante el día, ¿no? Y observar esa materialidad del espacio mutando a través de las distintas condiciones. Se trata en definitiva de un espíritu experimental, un impulso que tiene además mucho que ver con ese cine minimalista de los años 60-70 con abanderados como Michael Snow, Stanley Slaughter o Peter Giedal. Vemos también cómo en News from Home ese traveling se traslada a un desplazamiento lateral para, digamos, buscar esa idea de la mirada escrutando o mirando a través de la ventanilla del coche esa ciudad todavía extraña para Chantal Akerman. Un recurso que vamos a ver también posteriormente en su filmografía en películas como Dest, en este caso aplicado a esa Unión Soviética ya descompuesta. Habla Novas Miranda de que el más mínimo gesto de un movimiento de cámara se vuelve de forma enfática, intenso y expresivo. Salto a lo más importante, no sucede nada salvo una cámara que se mueve y en ese movimiento su materialidad mecánica y la del pasillo se vuelven intensamente expresivas, no como expresión de algo, de un fin, de un objetivo, de una emoción cualquiera, sino del propio movimiento como simultáneamente condición y posibilidad de la propia expresión. Voy concluyendo. La no ficción de los 70 de Chantal Akerman es un laboratorio de pruebas donde desempeña diferentes ejercicios de estilo. El plano fijo como dispositivo que más ha trascendido para adentrarse en la dimensión performativa de esos espacios y tiempos que explora, la vinculación con el cine estructural experimental de la época, Snow Giedal, arquitecturas de lo doméstico y lo rutinario,
y movimientos de cámara como dispositivos performativos desveladores de esa materialidad que explora. En definitiva, el movimiento como condición y posibilidad de la propia expresión. Muchas gracias.